Buenas, mi nombre es Ernesto Andrade, cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología. El teórico de hoy es pronóstico periodontal. Para ello vamos a abordar un sumario con puntos como definición y concepto, ubicación, gradación, tipos de pronóstico, conclusiones y bibliografía. Definición y concepto. El pronóstico es la capacidad de determinar la evolución, duración, curso y finalización del proceso patológico, así como su posible respuesta al tratamiento o evolución sin que se establezca el tratamiento. Este es un punto que siempre es importante porque es de las primeras cosas que el paciente nos consulta una vez que le decimos, bueno, usted tiene periodontitis. Quiere saber básicamente cuánto le van a durar los dientes en la boca, cuánto tiempo puede llevar el tratamiento, qué puede pasar si no se trata. La ubicación del pronóstico claramente va una vez que definimos el diagnóstico y antes de registrar el plan de tratamiento o confeccionar el plan de tratamiento, todo esto dentro de lo que es la realización de la historia clínica. ¿Cómo se gradúa el pronóstico? Favorable, reservado, desfavorable. Para hablar un poco de la gradación hay que tener claro la diferencia entre los cuadros clínicos más relevantes de la periodoncia, esto es, por un lado, enfermedad gingival inducida por placa, gingivitis, y por otro, periodontitis. Entonces, cuando hablamos de un caso de gingivitis, hablamos de un pronóstico básicamente gingival, que vinculado a lo que hablábamos de la gradación, siempre son favorables. ¿Por qué? Porque tenemos claro la relación causa-efecto entre la etiología, biofilm y la enfermedad. Si hay biofilm, hay enfermedad. Y también tenemos claro que como es un cuadro reversible, si eliminamos la causa, eliminamos la enfermedad. O sea, sin sin biofilm no hay gingivitis. Cuando hablamos en un pronóstico gingival, o sea, en un cuadro con gingivitis, de un caso que ya es, o un pronóstico que es reservado, por ejemplo, un paciente diabético no controlado, con valores elevados de glicemia que no consulta regularmente a su endocrinólogo, si hay antecedentes de GUNA, pacientes que están bajo tratamiento medicamentoso que generan un impacto en la presentación clínica de la encía, como agrandamientos gingivales, si toman nifedipina, ciclosporina, o grandes fumadores, porque existe un mayor riesgo de transformar ese cuadro de gingivitis en una periodontitis. Y para el otro caso, donde hablamos de cuadros de periodontitis, básicamente, en general son menos los casos de pronósticos favorables, porque siempre debemos recordar que una vez que está instaurada, diagnosticada la periodontitis, es porque hay ya una propensión desde el punto de vista genético a esa enfermedad que difícilmente se modifique y que una vez que el paciente tiene periodontitis lo va a tener a lo largo de toda su vida. Sería entonces un pronóstico favorable en un cuadro periodontal cuando le podemos asegurar que por tiempo indeterminado va a mantener sus piezas en boca. Pero repito, en general no es lo más común. Las otras opciones para un cuadro de periodontitis, según la gradación, hablamos de un cuadro reservado, que decimos que es reservado porque hay dudas sobre esa posibilidad de mantener piezas en boca durante periodos prolongados. Y ahí podemos definir, bueno, está bien, reservado favorable cuando hay una pérdida de soporte que presentan las piezas dentarias, permitiendo una condición favorable de la misma tanto a nivel estético como funcional a lo largo del tiempo. Y reservado desfavorable, decimos que la vida útil de esos dientes es muy limitada y que por algún motivo en el momento que hacemos ese pronóstico no vamos a hacer la abulsión
muchas veces porque son piezas que son del sector anterior, y una vez que decimos, bueno, este diente tiene un pronóstico reservado desfavorable, pero hoy no le vamos a hacer la extracción porque tendríamos que, por ejemplo, no vamos a dejar un paciente que viene a la consulta con los 4 anteros superiores, por más que tengan una movilidad extrema, no le vamos a hacer en ese momento la extracción y el paciente se va a ir sin dientes en el sector. Quizá tengamos que planificar una prótesis provisoria para luego sí hacer las extracciones. O a veces son pacientes que tienen periodontitis con dientes que están muy deteriorados, pero que aún soportan, son dientes pilares y soportan retenedores de prótesis. Y por tanto, si le hacemos las extracciones en ese momento, el paciente va a dejar de usar la prótesis. Y por último, un pronóstico desfavorable es cuando son piezas que presentan compromisos importantes, caries extensas sin posibilidad de rehabilitación, grandes procesos periapicales, resorciones al ápice o movilidad de grado 3. Son todas estas condiciones que tienen la extracción indicada. Pronóstico periodontal. El pronóstico periodontal también lo vamos a definir según sea general o individual, o sea, según abarca a todas las piezas, al cuadro en general, y luego más adelante veremos lo que es el pronóstico individual pieza por pieza. ¿Cuáles son los puntos más importantes de este pronóstico general? Primero que nada, claramente, es la colaboración del paciente. Porque tiene que haber una voluntad de ese paciente de mantener su dentición natural. Sí debemos tener claro dos conceptos: colaborador, paciente colaborador versus paciente motivado. ¿Por qué? El colaborador es el paciente que sí logra mantener una higiene óptima, que consiste en eliminar la mayor cantidad de biofilm todos los días en forma sistemática. Sin embargo, un paciente motivado es un paciente que sí va a todas las consultas que ustedes indican, lleva todos los implementos de higiene, conoce la patología que presenta, pero por algún motivo no es capaz de controlar el factor etiológico. Decimos que debemos crear en nuestros pacientes un hábito de higiene oral, definiendo hábito como algo que se hace a menudo y que luego empieza a hacerse más fácil porque empieza a hacerse repetitivo. Vinculado al pronóstico, entonces, cuanto menos colaboradores el paciente, ese pronóstico es más reservado. Alteraciones del paradencio profundo. Ahí tenemos lo que son las migraciones patológicas, que son aquellos desplazamientos dentarios que aparecen cuando ya la enfermedad periodontal avanzó bastante, altera el equilibrio entre los factores que conservan la posición fisiológica de los dientes. O sea, cuando la periodontitis avanza y hay una gran reabsorción ósea, el factor más importante que para mantener el diente en posición, que es el hueso, empieza cada vez a perderse más y por tanto fuerzas que vengan de la oclusión o de la lengua que antes quizá no tenían ningún impacto en la posición del diente, ahora empiezan a generar cambios en la posición del diente. Una situación muy común es cuando vemos, por ejemplo, dientes que empiezan a quedar como abanicados del sector antero superior. Y otra consideración muy importante que nos da la pauta de la alteración del paradencio profundo es la movilidad. Cuando hablamos de movilidad es importante ver la etiología, porque una cosa es la pérdida ósea o la movilidad vinculada con pérdida ósea, otra puede ser el tramo por oclusión, otra puede ser proceso periapical, incluso un proceso tumoral. No todas las movilidades son las mismas y merecen consideraciones muy diferentes. Y otra cosa importante, además de el diagnosticar la etiología de esa movilidad, es graduar la movilidad. Y para eso hablamos de movilidad grado 1, 2 y 3. Está claro que vinculado con el pronóstico, cuanto mayor es la movilidad, peor es el pronóstico. Edad y evolución. Esto siempre es importante porque sabemos de antemano que la periodontitis es una enfermedad que está vinculada con la edad. En general hablamos de 30 a 35 años como donde se manifiestan
mayormente todas las periodontitis, más allá que en la adolescencia ya hay algunas expresiones incipientes de enfermedad, pero conceptualmente es una enfermedad que inicia, digamos, en la edad adulta de la persona y que claramente a mayor edad hay más chances de tener periodontitis y que la misma además sea más severa. Como dice entonces la diapositiva, los pacientes añosos tienen mayor prevalencia, extensión y avance de enfermedad, básicamente porque lo que hay es un mayor tiempo de contacto con los factores irritantes, el biofilm, en contacto con los tejidos durante más tiempo. Es importante ver la extensión y la severidad de la patología en relación a la edad porque nos da una idea de la progresión de la enfermedad. O sea, a grandes rasgos, no es lo mismo un paciente joven, 20, 25, que quizá tenga periodontitis, donde generalmente cuando aparecen en temprana edad son cuadros mucho más severos, que un paciente cuando viene 80 años que tiene una destrucción mucho menor. Por eso es importante analizar la edad del paciente en relación a la presentación del caso clínico. Porque cuanto más joven es el paciente y más avanzada es la enfermedad en ese paciente joven, es más desfavorable el pronóstico. Cuando hablamos de etiología, es fundamental tener claro que es una enfermedad multifactorial causada por bacterias, que tiene un agente iniciador que es el biofilm, que actúa sobre un huésped susceptible y que hay factores de riesgo que pueden modificar ese proceso, que sea que actúan como moduladores. Digamos que es como una gran batalla. De un lado tenemos al agresor, que son las bacterias, y de otro lado tenemos la defensa del huésped. Pero pueden haber condiciones en el medio que favorezcan, generalmente porque van en detrimento de la respuesta del huésped, la instalación de la enfermedad. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una característica adquirida o heredada, una exposición ambiental o conducta o estilo de vida personal que se asocia a una condición de salud en particular sobre el avance de la evidencia epidemiológica. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo más comunes y que siempre tenemos que tener presente? Tabaco y diabetes. Diabetes sobre todo tipo 2 y también debemos precisar que debemos hablar en sí que es una diabetes no controlada, porque en general un paciente con una diabetes controlada, o sea que toma su medicación diariamente, cumple con la dieta adecuada, realiza el ejercicio adecuado y tiene las consultas con el endocrinólogo adecuado, se comporta de una forma semejante a un paciente, que sea un paciente sano. El grado de pérdida ósea es un componente fundamental también del pronóstico general. Y para eso, según Hugson y Jordan, vamos a graduar esa pérdida ósea. Y decimos que es incipiente cuando la pérdida ósea abarca el tercio coronario del hueso interradicular. Medio es cuando esa pérdida alcanza ya la mitad de la raíz. Y avanzada es cuando la reabsorción ósea ya está casi en lo que es el tercio apical de la raíz. Entonces, cuando analizamos la pérdida ósea con una radiografía, tenemos que tener claro la longitud radicular y por otro lado la altura de la cresta alveolar. La referencia es cuanto mayor es la pérdida ósea, más desfavorable el pronóstico. El cuadro patológico, según la nueva clasificación, en que hablamos de periodontitis en general, ya no hacemos división de periodontitis crónica como agresiva. Lo mismo, tenemos que tener claro que la severidad y la extensión de la periodontitis, así como la complejidad en la resolución del caso, son lo que van a determinar cuán desfavorable es un pronóstico. El tipo de pérdida ósea que se valora por medio del periodontograma y la radiografía también es un elemento importante de lo que es el pronóstico general. Y hay dos grandes puntos acá. Cuando la pérdida ósea es horizontal, donde la reducción de la altura de la cresta alveolar
determina que ese margen óseo quede perpendicular al eje mayor del diente. Se dice que en general se relaciona con bolsas supraóseas y que es más favorable, cuando lo comparemos con el caso de las verticales, porque determinarían que es un avance más lento de enfermedad. La pérdida ósea vertical, mientras tanto, la cresta alveolar o el margen de la cresta alveolar tiene una posición oblicua en relación al eje mayor dentario. Se menciona que en estos casos ya las bolsas son infraóseas y están más que nada relacionadas con cuadros de avance más rápido, lo que haría más reservado ese pronóstico. Y después hay otros puntos a considerar que son importantes, como el número de distribución de piezas. Claramente no es lo mismo un paciente que tiene dos dientes que ni siquiera contactan, donde claramente las fuerzas están completamente distribuidas en forma inadecuada. También lo que complejiza el pronóstico, como dijimos, es la necesidad de tratamientos complementarios sobre los mismos dientes o sobre diversos dientes, muchas endodoncias, muchas prótesis, y también condiciones psíquicas, socioeconómicas, intelectuales pueden hacer que ese pronóstico sea más desfavorable. Y el otro tipo de pronóstico dentro de los casos de periodontitis es cuando hablamos de pronóstico diente por diente. Veníamos hablando del pronóstico general de todo el cuadro, de toda la boca del paciente, que además debemos tener en claro que es el pronóstico general quien puede afectar el pronóstico pieza por pieza. Hay algunos puntos que son los mismos, pero que claramente cuando vemos pieza por pieza cobran mayor valor. Por ejemplo, la movilidad dental. Hablamos de que tenemos que conocer su etiología, graduarla. Y es claro que cuando hay un diente que tiene movilidad grado 3, o sea que además de tener movilidad desplazándose horizontalmente, también se intruye, es un diente que tiene la extracción indicada, por tanto el pronóstico en ese caso es desfavorable. Pero se mantiene la norma de a mayor movilidad, peor pronóstico. Grado y tipo de pérdida ósea. Básicamente sigue los mismos conceptos. Recordar que el tipo de pérdida ósea horizontal es cuando la cresta alveolar baja, pero se mantiene perpendicular al eje mayor dentario, y vertical es cuando esa cresta alveolar tiene una posición oblicua en relación al eje longitudinal del diente. Y decimos que en general el tipo de pérdida ósea más favorable, en este caso, cuando es vertical, cuando es individual, el pronóstico es la vertical porque existe un remanente óseo que permitiría utilizar una técnica de regeneración para ganar inserción. O sea, hay un ángulo entre el diente y el hueso que permitiría colocar un material regenerador siempre y cuando ese ángulo sea cerrado y con la mayor cantidad de paredes óseas. Y el grado en este caso se comporta similar al pronóstico general, o sea, cuanto más incipiente la pérdida ósea, más favorable; cuanto mayor la pérdida ósea, más desfavorable. Otros puntos a tener en cuenta cuando hablamos del pronóstico diente por diente es ver la relación corona-radicular, la morfología radicular. Claramente, dientes que tienen raíces muy finas, chicas y bien cónicas son de peor pronóstico. Si hay lesión de furca, condiciona enormemente ese pronóstico. Ubicación del diente de acá, la accesibilidad del paciente operador, complicaciones endoperidontales es fundamental. Mucogingivales, caries y procesos periapicales. Como conclusión, decimos que el pronóstico inicial es provisional, el primero que damos, ya que luego de la reevaluación se va a replantear nuestro pronóstico que dimos inicialmente, al igual que en las sucesivas terapias de mantenimiento. Porque claramente muchas veces el paciente llega con un cuadro clínico avanzado, donde hay gran cantidad de placa, inflamación gingival, agrandamiento de encías, y una vez que instauramos la terapia básica, nos puede dar
la idea que ese paciente respondió muy bien y quizá nuestro pronóstico inicial sea diferente. Decimos que es básico, ético y obligatorio realizar una historia clínica completa, haciendo hincapié en los factores de riesgo para poder explicar el pronóstico del estado dentario y ofrecer al paciente el mejor tratamiento. El compromiso del paciente, la actitud y la colaboración pueden hacer variar ese pronóstico también, lo que decíamos. La colaboración del paciente, la eliminación diaria, sistemática y regular del biofilm oral de parte del paciente con todas aquellas medidas que ustedes hayan indicado es fundamental para el pronóstico y para la estabilidad de los tratamientos realizados. El pronóstico es aquel que lleva al paciente una mejor estética, función y salud, mejorando así su calidad de vida. Como bibliografía de soporte tenemos lo que es el libro de Fermín Carranza en su 11ª edición de Periodontología Clínica o un artículo que escribió el profesor Bueno de pronóstico periodontal versus prestigio profesional en la revista de la Fundación Carraro. Muchas gracias.